Bueno, hola, lo bendecimos en este lugar. Buenas noches, o tarde noche. Una vez más estamos acá para compartir un nuevo testimonio de las cosas que Dios hace cuando uno se encuentra con Jesús. Y bueno, hoy queremos compartirte este testimonio y que sea de bendición para tu vida. Vos que estás mirando ahí, no pases de largo, sino detenerte, mirar este testimonio que puede ser de gran bendición para tu vida. Y antes queremos compartir una palabra en Juan 5, capítulo 5, y habla de Jesús, ¿no? De que cuando llega Jesús a nuestras vidas, cómo Él hace un antes y un después y cómo marca nuestras vidas, ¿no? Mirá lo que dice acá. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Amén. En este momento quizás vos no estés paralítico, pero acá Jesús al instante dice que este hombre fue sanado. No hubo ningún obstáculo, no hubo nada imposible para Jesús para sanar a este hombre que estaba hace mucho tiempo paralítico. ¿Qué quiero decirte con esto? Así como Jesús llegó a nuestra vida y llegó en la vida de Natalia, que ahora va a contar su testimonio, Jesús te dice a vos: ¿qué quiere que haga por vos? ¿Quieres ser sano? Jesús te hace la misma pregunta: ¿quieres ser sano? Quizás vos no estás paralítico, quizás vos no tenés ninguna enfermedad, pero en el alma, en el espíritu, quizás hay cosas que vos por ahí no podés cambiar o te hacen mal. Déjame decirte que hoy Jesús puede al instante cambiar tu vida, así como cambió la de nosotros y como vamos a escuchar como Jesús cambió la vida de Natalia, también la puede hacer contigo. Así que te pido que te quedes ahí, que escuches este testimonio y que recibas de Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes, al instante puede cambiar tu vida y transformarte. Así que queremos que compartas esto. Si vos estás ahí, compartilo para que esto llegue a mucho, porque sabemos que Dios puede bendecir a mucha gente y en el instante Dios puede cambiar a la gente. Así que... Y bueno, presentamos a Natalia, te presentamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, bueno, me han invitado a contar mi testimonio y ya sentía la presencia de Dios hoy al acordarme que tenía que dar el testimonio, y eso es algo hermoso, ¿no? Levantarse y sentir la presencia de Dios, de que te levantás y sabés que el Señor ya, en abrir los ojos, eso es una misericordia que Él nos regala a nosotros al comenzar del día. Gloria a Dios. Bueno. Qué bueno, te animamos que te sientas libre, Dale. que no te sientas mal. Yo voy a hablar. Bueno, la primera pregunta dice: ¿cómo estuvo constituida tu familia desde tu niñez? Y yo me crié con mi mamá, mi papá, mi hermano mellizo, y tengo un hermano más grande que es de parte de papá, un hermano más grande, bueno, que es aparte. Pero para mí siempre fue mi hermano, no es mi medio hermano, o no viste que algunos dicen, no es tu hermano, pero eres mi hermano. Así me criaron ellos. ¿Se podría decir que fue una buena niñez? Sí, fue ¿Nunca una te hicieron buena. falta nada? Nunca me hicieron faltar nada, he crecido bien con mis padres, me enseñaron muchas cosas. Yo ya cuando nací me entregaron a los brazos de Dios, porque cuando nací yo ya tenía el ambiente cristiano en mi casa, porque mi abuela ya era cristiana. Entonces mi mamá, ella hizo que mi mamá nos entregue a Cristo. O sea que yo ya estaba sellada, apenas nací el Señor me selló. Y eso es algo hermoso, porque el Señor es como cuando el hijo pródigo se fue, ya era de Cristo, pero él se fue y después volvió y el Señor lo estaba esperando. Bueno, a mí me pasó algo similar a eso. Y yo creo también que, viste, la niñez de uno como que marca la persona que vas a ser en tu futuro, ¿no? Porque uno tiene una formación de niño, por ahí tienes un padre que te maltrata, por ahí tienes una madre que quizás no está trabajando y no te da importancia. Y muchos chicos se crían con ese resentimiento. Yo cuando era chica, sí, mi papá tomaba un montón y crecí viéndolo borracho a él. Y capaz que me está mirando, yo nunca por ahí lo conté que él me escuchara, no, pero yo crecí viéndolo así a él. Era como que
nuestra niñez fue así, crecimos y siempre mi mamá y yo estábamos para ayudarlo. Un día él llegó a casa, estaba tan borracho que su auto se fue para la zanja, fue al fondo. Y ese día con mamá, yo lo recuerdo, hoy en día lo recordamos y decimos que estuvo Dios, porque nosotros levantamos el auto de la zanja y lo ayudamos a meterse adentro. Y por ahí él venía borracho y vomitaba por todos lados y mi mamá venía a ayudarme y yo estaba con ella todo el tiempo. Y mi mamá era una persona muy trabajadora siempre, pero a veces en las áreas que yo la necesitaba no estuvo. Y siempre, bueno, rescato algo, pero a la vez no estuvo. Pero hoy rescato que el Señor me rescató de las tinieblas y que hoy es el tiempo de disfrutarlos a ellos como padres. En su momento de niña no pude, pero Dios hace todas las cosas nuevas y da oportunidades y este es el tiempo en que yo los tengo que disfrutar a ellos. Porque peor hubiese sido si ponerle uno fallecía y no los iba a poder disfrutar. Entonces hoy tengo la oportunidad de ser una persona nueva en Cristo y disfrutarlos nuevamente a los dos juntos en el camino de Dios. Bueno, ¿y cómo era el trato con tus padres? Y era bueno, por ahí el que le teníamos más miedo era mi papá, porque él era más duro. Mi mamá, sí, bueno, siempre la mamá es la que reta, siempre ella la que nos retaba, nos encaminaba, pero mayormente de niños nos criamos con mi abuela y yo me acuerdo más de mi abuela que de mi papá y mi mamá. Yo me acuerdo de ellos, pero mi mamá y mi papá trabajaban y yo fui a... mi abuela me cuidaba. Ella falleció cuando yo tenía 9 años y hasta el día de hoy es el dolor más grande que por ahí sentí, la pérdida de alguien, ¿no? Porque ella nos había criado y por ahí a veces que yo la extraño y hay muchas cosas que aprendí, como el respeto y muchas cosas de ella. Después me lo remarcaba mi mamá y papá, pero mi abuela es alguien muy presente. Hoy tengo una empresa que se llama Delicias Lucy y es por mi abuela Lucía, que ya no está. Gloria a Dios. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo fue tu adolescencia y cómo fue tu vida antes de conocer a Dios? Yo siento la presencia de Dios y algo que soy sensible a la presencia de Dios, así que si lloro, ya sabes. Mi adolescencia, yo era muy rebelde, era mala. Era rebelde, me querían encaminar y me enojaba con mi mamá. A veces entraba a mi casa y mi mamá me decía, Natalia, y yo he pegado a los roperos de mi pieza a piña hasta abollarlos, o he roto espejos, tenía mucha violencia, mucha ira. Y en mi adolescencia mi mamá me decía no vaya y yo iba a ir. O le mentía mucho. Hoy en día es algo que me moldeó el Señor y me cambió, fue eso transformó en mi vida, le mentía mucho. Y a la vez que ellos trabajaban y hacíamos lo que queríamos. Nosotros con mi hermano, más que nada yo era la más rebelde, la que si ella no me gustaba algo de ella, yo se lo decía y hablaba. Y se lo decía y nos peleábamos, nosotros nos peleábamos mucho. A mi papá no decía nada, pero sí le decía a ella para que me diga a mí. Entonces teníamos nuestros encontronazos con mi mamá, que hoy agradezco que sus oraciones fueron las que dieron fruto. ¿Y esa rebeldía provenía de tu adolescencia o...? Y esa rebeldía capaz que provenía por muchas cosas que yo no podía decir, como por ejemplo que mi papá, yo lo recuerdo a él de que cuando éramos niños que llegaba borracho a casa y capaz que eso era una de las cosas que yo sacaba en ira y no lo decía, o a veces también mi hermano no, él es mi otra parte, es mi mellizo y viste cuando te dicen los mellizos, los gemelos sienten lo que sienten el otro y capaz que lo que él tenía guardado lo cargaba yo también. Él era rebelde pero a veces hablaba y lo poco que hablaba era para por ahí también pudrirla, digamos. No, porque la adolescencia es difícil, ¿no? Porque es la etapa muy difícil donde uno potencia todas las cosas. Potencia y le cuesta recibir la corrección. Por eso hoy en día las jovencitas que tenemos en el ministerio, por ahí no Ramiro porque él es más fruto, pero yo le digo Ramiro, no es adolescente, tenés que entenderlo. Ellos cambian el ánimo todo el tiempo. Claro, hoy están bien y a la medida están mal, se enojan, algo no les gusta, están de mal humor, entonces hay que tenerles mucha paciencia. Hoy en el mundo podemos ver eso, que por ahí se pelean una pareja y se quitan la vida. Sí. Porque piensan que ahí se terminó. Que se terminó todo, claro. Como que no hay vida, y de verdad, la adolescencia quizás también una manera de expresar, ¿no? lo que uno pasa a través de la rebeldía, cuando es tremendo lo que pasa en esa etapa. ¿Cómo conociste a Dios? Bueno, yo, como contaba hace rato, yo nací, ya estaba sellada ahí, pero mi mamá empezó a congregar en un ministerio de los kilómetros y ahí ella me llevó.
Ahí me bauticé, creo que a los 16 años, si no me equivoco, a los 16, 17. Y ahí serví, pero un mes. Claro, poco tiempo. Y cuando por ahí el Señor estaba por obrar en mí, yo me fui del camino, porque me gustaron las cosas del mundo. Claro, no, porque creamos que mucha gente conoce a Dios de chiquito en muchos Claro, casos, sí. pero el verdadero encuentro con Dios, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese momento? La experiencia? Cuando en ese ministerio es muy grande, ese ministerio hace encuentros de un montón de personas. Bueno, ese era el ministerio remanente santo que estaba Alejandra Ferro, que ahora ya no está más acá. Claro. Ella partió con el Señor. Pero ella hacía muchos encuentros, eran poderosos esos encuentros. La primera vez que sentí la presencia de Dios fue en uno de los encuentros que es una presencia inexplicable. Cada uno de nosotros tenemos un trato con Dios que no sé, es Claro, algo es único, inexplicable, sí. y es único, que por ahí vos se lo contás que no lo sintió y te va a quedar mirando y no entiendo, te va a decir. Pero esa vez lo sentí, pero yo me alejé de Dios. ¿Y en qué momento de tu vida llegó ese encuentro con Dios? ¿Un momento de desorden? ¿Un momento En de...? un momento que yo por ahí sentía que yo hablaba y mi mamá no me entendía. O que yo hablaba, nadie me entendía. Y que por ahí las cosas que hacía mal se me señalaban y iban y se lo contaban a mi mamá. O así en el mundo, ¿no? La gente que yo tenía rodeada de amigos. Claro. Yo cuando tenía esa edad de 16, 17 años tenía amigas, mujeres. Ya cuando fui creciendo tenía amigos varones nomás, porque la mujer es muy chismosa, eso. Entonces yo prefería alejarme de la mujer y tener solo amistades varones. Claro, sí. Y bueno, y en ese fue un encuentro con Dios que tuve, en un encuentro que iban muchos jóvenes, tuve a ese sentir de Dios. Pero el día que llegué haciendo una luz fue cuando el Señor me dijo, así como decía hace rato el hijo pródigo, el Señor me abrazó, me dio nueva vestidura, como pasó con el hijo pródigo, me sentó al banquete con él y nunca más me quise alejar de él. Por eso podemos ver la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, que nos cuida hasta los mínimos detalles, porque yo creo que Él ya tiene predestinado el día que nosotros vamos a llegar. Y sin embargo hay mucha gente que recibe el llamado, hay jóvenes que reciben el llamado una, dos veces, tres veces, y por ahí pasa un accidente o pasa una cosa mala y pierde su vida. Y Dios lo llamó dos, tres veces, y esa persona se niega a recibir a Dios. Y nosotros podemos decir que somos agradecidos con la gracia y la misericordia de Dios porque tuvimos la oportunidad. Quizás nos equivocamos, quizás tuvimos errores, quizás nos caímos, pero el Señor siempre estuvo ahí para levantarnos. Y hoy poder afirmarnos y poder hablar a mucha gente, poder decirle que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que nos levanta cuando estamos caídos, que hay un Dios que no le importa nuestros errores, porque nosotros cometemos errores, somos humanos, pero sin embargo hay un Dios que te sustenta, un Dios que te levanta, y podemos decir que somos agradecidos porque Dios nos levantó cuando estábamos caídos. Eso es algo impresionante. Yo, mirá qué hipócrita y malagradecida queda con Dios, porque yo me iba a bailar y yo en la ruta, Señor, guárdame de todo peligro, y hoy me acuerdo y digo, Señor, qué misericordia que tuvo, porque si es un Dios malo, un Dios que por ahí pecaste una vez y ya te condenó, yo ya no sé dónde estaría. Claro. Porque yo iba a bailar y salía y Señor, cuídame, y yo iba con mi amiga, Señor, cuídame de todo peligro, y yo me acuerdo, digo, Señor, cómo me perdonó, cómo me perdona todos los días, y la misericordia que tiene Él por nosotros, eso es algo que no se compara. Yo creo que hoy en día puedo aprender a apreciar lo que es estar en la presencia de Dios, porque yo ya no quiero volver atrás. Y cuando viene ahí el diablo, ahora el diablo viene, hay veces que viene a meterse con mi familia hasta la puerta, parece, porque yo lo saco matando, yo no, conmigo y con mi familia no se mete. Yo creo que vos le explicas a los jóvenes cómo ataca al diablo. Muchos quizás desconocen que hay un demonio, que hay un diablo que quiere destruir tu vida. Y yo me empecé a dar cuenta de que susurraba a la cabeza de nosotros un día que estaba, bueno, eso ya, es como que mi vida de a partir de los 18 años que yo fui mamá, eso es otra cosa, tengo otra historia aparte. Sí. Estaba mal, estaba triste, pero esa tristeza que vos llorás y te sale de acá adentro y no puedes respirar. Y esa noche había estado con un pibe y después me metí a mi casa y me senté en el piso en una esquinita y estaba así, sentada. Y me puse a fumar, me gustaba mucho fumar a mí. Y me puse a fumar ahí, me senté y ahí sentía que me decían que no servía para nada,
mirá todo lo que tenés, porque tenía una casa que mi papá me había ayudado a hacerla, y mirá todo lo que tenés, yo miraba para arriba y que no servía. Y mirá lo que sos, venía a estar con un chico que no me llenaba, mirá cómo estás, y tu hijo está durmiendo con su abuela, y era un desastre. Influencias negativas. Y así, todo así, te habla el diablo, te habla. Y es re feo. Y yo sabía que el diablo existía porque en el trayecto de mi vida yo sabía que estaba Dios y que estaba en el infierno. Claro, pero yo no me atrevía a enfrentarlo. Podemos decir que el diablo ataca con depresión. El diablo a mí me atacó en los sentimientos, imagínate a tal punto que a mí las ventanas se me abrían así, solas. O la puerta de mi pieza se me abría así. O yo veía un enanito que caminaba y iba y venía. Eso estaba conmigo. Yo veía mucho la tele, lo que es todo crímenes, todo eso veía, mujeres asesinas, estaba re trastornada. Yo le digo al Señor y le agradezco hoy que no me dejó hacer nada, porque yo odiaba tanto al papá de mi hijo que un día estaba en la almohada ahí y yo lo quería ahogar, quería que se muera, lo odiaba. Y mi hijo hoy en día se parece a él. Y el Señor moldeó eso porque yo tenía rechazo con él, con mi hijo. Él es parecido a su papá y yo lo veía y ay, no, es algo que a mí me molestaba. Él crecía cada vez más parecido y bueno, y lo que yo sufrí mucho con el papá de mi hijo fueron golpes, desprecio. Él me llegó hasta a escupir en la cara, a ahorcarme embarazada y eso es algo que una mujer con un ser mamá primerizada es algo que nunca... Una vez que llegas a Dios, lo sana Dios, Él se lleva todo, pero estando en el mundo no. Eso es algo que lo sufrí. Entonces por eso estaba en depresión. Sentía que no servía para nada. Te quiero hacer la quinta pregunta que dice, ¿cuáles fueron las cosas que más te costaron dejar? Y a mí me gustaba mucho salir a bailar. No era de drogarme así con merca, como se drogan mucho ahora, pero sí me gustaba fumar porro. Y me costó mucho la vieja vida a mí. Yo era mucho de andar con los pibes. Y me causa un poco de vergüenza porque me está mirando mi mamá, ¿no? Pero es algo que el Señor cambió en mí. Me gustaba andar con los pibes y yo no me sentía que servía, entonces ya mi cuerpo ni siquiera lo cuidaba como apreciarlo de que era algo santo para Dios, ¿no? Claro. Entonces así andaba de joda todo el tiempo, dejaba a mi hijo. Yo creo que hay muchas chicas que se van reflejadas en tu testimonio, ¿no? Porque dicen, viste que muchos se preguntan, ¿qué tiene de malo que yo ande con muchos chicos? Sí. ¿Qué tiene de malo que yo ande con muchas chicas? ¿Vos le podés explicar a ellos qué tiene de malo que ande? Nosotros tenemos, yo en un momento me llegué, a mí, cuando conocí a Ramiro, que era mi esposo, yo andaba con él y anduve con otro chico a la vez. Y él vino a decir un montón de cosas. Y nunca me habían dicho todo lo que me dijo él. Y él me trató de fácil, que en otras palabras, ¿no? En el mundo me trató de fácil y ese día yo me quedé pensando. Y ese día me di cuenta que estaba arruinando mi cuerpo, mi vida, me estaba llenando de demonio, porque cuando uno se une con otra persona, se unen unos lazos que son demoníacos. Cuando no son en Dios, cuando no sos un matrimonio de Dios, se unen lazos que vienen del infierno. Porque por ahí un ejemplo, ¿no? Que yo estaba bien, pero vos venís de la macumba, del umbandismo, eso es una contaminación a mi cuerpo. Entonces yo no sabía con qué me metí. Y eso cambió el Señor en mí también. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hoy mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios hizo las cosas nuevas en mi vida y eso es algo que hoy no lo cambio, como decía hace rato, no lo cambio porque el Señor cambió eso. Realmente lo que Dios hace cuando llega a nuestra vida cambia todo por completo. ¿No? Sus palabras dicen que Dios dice que Él no tiene memoria para nuestros pecados. Y quizás muchas veces nos sentimos condenados y dice que Él nuestros pecados los tira al fondo del mar y ya nunca más se acuerda de nuestros pecados. Hay gente que no quiere ir a la iglesia porque dice, ay, pero claro, si yo hacía esto, lo otro, pero claro, se olvidan de que Dios es un Dios, es bueno el Señor con nosotros, y ya creo que bueno es una palabra muy corta, pasado de bueno, muy misericordioso, Él nos ama con ese amor inmenso que es infinito por nosotros, y cuando te vas del camino y por ahí sí lo sentiste y te vas, Él vuelve a traerte, y eso es una misericordia incomparable. No se compara. La sexta pregunta, ¿qué pensabas vos
antes de la iglesia, ¿no? Antes conocer, como sabemos que vos ya tenías una relación con la Sí. iglesia de chiquito, pero ¿qué pensabas? Y yo sentía que era un refugio, porque en el trayecto que yo, bueno, como decía hace rato, mi vida desde con mi familia hasta los 17, 18 años fue una cosa, pero ya a partir de los 18 para adelante fue otra cosa porque yo ya ahí empecé a vivir mis experiencias, Claro. ya no eran con mi familia. Entonces yo sabía que estaba en el mundo, hacía obviamente las cosas mal, ¿no? Porque yo, ponele, me la mandaba un sábado y el domingo por ahí mamá me decía, vamos a la iglesia, Natalia. Bueno, iba, me lloraba todo en la iglesia y me volvía a Botamundo. La tenía como un refugio. Iba, me refugiaba ahí, el Señor capaz que renovaba mi fuerza, me decía, hija, volvé, pero yo no volví. No volvía. Pero vuelvo a hablar de la misericordia, porque yo volvía y el Señor me tocaba con su presencia. Cuando Él, si hubiese sido malo, no me hubiese tocado, así como volvía, ahí estaba, volvía a lo mismo. Pero yo lo tenía como un refugio y hacía tan malas cosas, porque volvía de vuelta atrás y mi mamá, hoy en día, si tengo que hablar de mi mamá, más allá de que por ahí nos llevamos mal en su momento, porque era adolescente, a veces es difícil lidiar con los adolescentes. Si no hubiese sido por las oraciones de ella, y siempre lo remarco y se lo digo, yo no estaría acá. Porque había días que yo le decía dónde me iba para que ella sepa, por ahí yo le decía, mamá, me voy a Jessy, hacía bailar y ella me pedía por favor que no me vaya. O yo me iba antes, porque por ahí hacía la previa, y yo decía, no, me voy por acá porque de Ruta 3 Da Vinci venía mi mamá. Entonces yo me escondía y mi mamá venía con Claro. su carterita y la Biblia, guerreando por toda su familia y hoy me acuerdo, hoy en día me acuerdo, ¿no? Y me siento mal porque mi mamá oraba tanto y yo hacía las cosas tan mal. También lo que digo eso, y bueno. Hoy, claro, hoy en día digo que si no hubiese sido por las oraciones de ella, la misericordia de Dios, no estaría acá sentada yo. Por eso todas esas personas que por ahí dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, y tienen prejuicio, o por ahí se autoculpan de todos los pecados, todas las cosas que quizá cometieron, las malas decisiones. Podemos decirle nosotros que hay un Dios perdonador, un Dios que restaura, un Dios que te levanta, no le importan tus pecados, no le importan tus faltas, y un Dios que quiere tu corazón, anhela tu corazón, y como un padre que quizá no ve hace mucho a su hijo y lo ve llegar, bueno, así es Dios con nosotros. Cuando vos llegás a la iglesia, a Dios le agrada que vos estés en la iglesia, que estés en su casa, porque Él te quiere transformar. Y si vos tenés ese corazón duro de decir, no, yo no quiero porque soy un pecador o porque no quiero ser un hipócrita, déjame decirte que Dios quiere tratar con tu vida, quiere moldearte, quiere transformarte. Y a Dios no le agrada como vos estás sufriendo, quizá en la droga, quizá en el alcohol, quizá en la fornicación, quizá en un montón de cosas que a nosotros, quizá nuestra carne, le complacen, pero nuestro espíritu se va muriendo porque es como un alimento la palabra de Dios. Dios diseñó la Biblia para que nosotros la leamos, para que nosotros nos nutramos de su presencia y para que podamos aprender a vivir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de lado a Dios? Entonces nuestra alma se va muriendo, nuestro espíritu se va muriendo y nosotros estamos dando de comer a nuestra carne con pecados, con cosas que no debemos cometer, con envidia, con un montón de cosas que al ser humano lo destruyen. Y después nosotros estamos mal y después le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y buscamos un culpable siempre. Pero déjame decirte que este es el momento de que vos digas, te entrego todas mis cargas, quiero que vos me transformes, quiero ser renovado, quiero buscar una iglesia. Y Dios no tiene ningún inconveniente en restaurar tu vida. Bueno, y te quiero hacer la última pregunta. Dice, si pudieras dar un mensaje a las personas que están viendo, que recibieron tu testimonio, ¿qué les dirías? Y voy a hablar para una parte y para otra, porque están los que conocieron a Dios y se fueron del camino, y están los que no conocen a Dios. Y yo justo hoy quería preparar una palabra, no para compartir, y Dios me hablaba de lo que me pasó a mí, o sea, de hablar de mi testimonio, porque yo me fui y volví. Y quería más que nada hablarle a los que se fueron del camino de Dios, a los que no sé, hay gente que se va porque no le gusta la cara del hermano, o hay gente que se va porque los trataron mal. Todas las iglesias no son iguales y quiero decirles que en las iglesias se encuentra de todo. No es que vos vas y todos somos buenos, sino que hay gente que por ahí también está en pleno proceso y uno puede tener encuentros con esa persona de encuentros malos, ¿no? Y hay gente que se va por peleas y así.
y decirle que es tiempo de volver al camino, es tiempo vuelvo a hablar del hijo pródigo y lo tenía presente hoy por ese mismo motivo de lo que me pasó a mí, de que vuelvan a Dios, de que el Señor los está esperando con un banquete, los está esperando con las mejores vestiduras para renovarlos, con un banquete para que ustedes sean llenos de su presencia, para que se alimenten de Él, que vuelvan al camino de Dios. No hay nada, no se compara nada con estar en el mundo. Yo creo que si sintieron la presencia de Dios y saben lo que es estar en Dios, van a anhelar de vuelta. Yo anhelaba siempre estando en el mundo la presencia de Dios, pero había algo que no me dejaba volver. Y ese era el diablo que me tenía ahí cegada, que me hacía mirar para cualquier lado, pero no me dejaba volver. Pero yo sabía que al tiempo de Dios iba a volver. Remarco de vuelta, las oraciones de mi mamá dieron fruto al tiempo de que el Señor lo quiso también, porque a veces es necesario pasar por la prueba de fuego para tener testimonio nosotros. Entonces volví al camino y así hoy los invito a que vuelvan a Dios, que busquen de Dios, que se pongan en una oración, que busquen una palabra, aunque sea fácil en Proverbios, en Salmos, que busquen una palabra, que se llenen de Dios, que vuelvan y que Dios puede hacer las cosas nuevamente en su vida, que puede cambiar, que puede restaurar. Estamos en tiempos cortos, en tiempos que viene Cristo y es necesario que estemos con Dios cuando el Señor venga a buscarnos a su pueblo. Así también el que no lo conoce, yo lo invito a que conozcan a Dios. Es un Dios grandioso, es un Dios hermoso. Y que estamos en tiempos cortos. De vuelta vuelvo a remarcar eso porque Cristo viene pronto, se están cumpliendo todas las enfermedades, todo lo que ocurre en otros países también, que ocurren sismos, terremotos. Se está cumpliendo todo lo que está escrito y es necesario que estén en Cristo cuando venga Cristo por nosotros, ¿no? Es necesario en su familia. Yo el otro día hablaba con una gente que no conoce de Dios y yo les decía, tenían hijos, y yo les decía, prefiero de 1000 veces que mis hijos que se críen en el camino de Dios y no en el mundo, porque van a conocer cosas feas. En cambio, si te crían en el camino de Dios, ya te creces sabiendo lo que es estar en Cristo. Entonces, eso yo los animo a que vuelvan a Cristo y que puedan volver a Él, a llenarse de Él. Y yo hoy venía a mí una palabra que la quería compartir. Siempre que comparto una palabra trato de buscarla en lenguaje actual, y me acordaba de toda la gente esa que por ahí que hemos encontrado en la calle y les hemos hecho confesión de fe, pero así como les hemos hecho la confesión de fe, se han ido de vuelta al mundo. Y yo leí esta palabra que dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Dice, pelea la batalla de la buena fe. Nosotros cuando hacemos una confesión de fe, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, nuestro papá nos cubre. Pero dice acá también, dice, haz tuya la vida eterna. Nosotros tenemos que hacer que eso florezca en nosotros, ¿no? Aceptar en Cristo no es acepto y me voy, sino que es necesario que nos alimentemos, es necesario que oremos, sino que dé fruto lo que nosotros hemos aceptado en nuestra vida para ser renovados. Y más abajo dice, a la que fuiste llamado. Porque hoy en día, yo que me considero evangelista, porque predico, muchas veces prediqué con mi esposo en la calle, les hemos hecho confesión de fe y no a todas las personas. Hay personas que son llamadas de Dios. Y así como decía en el versículo, a lo que fuiste llamado, hay muchas personas que son llamadas de Dios y por eso también tienen la oportunidad de encontrarse con personas de Cristo para que puedan aceptar a Cristo en su corazón, para hacer la confesión de fe. Así que yo también, si les han hecho la confesión de fe, les han hablado de Cristo, es porque Dios los está llamando y es tiempo de pelear la buena batalla, pero no con su fuerza, sino con las de Cristo. Amén, gloria a Dios. No sé si hablé mucho. No, también. Pero bueno, el mensaje está claro, ¿no? De que Dios nos espera con los brazos abiertos, y que si hay muchos que han apretado al Señor y se han apartado, es tiempo de volver, es tiempo de volver a los brazos de papá. Papá no te va a condenar, Él te ama, como dijo muchas veces Natalia acá, de que Dios es un Dios bueno, que la palabra bueno queda chica, sino que es tan misericordioso, tan grande su amor que no se puede entender, y que no te condene ni te deje acusar por el diablo, sino que el Señor, todos tus pecados ya están en el fondo del mar, no se acuerda más. Volver a los brazos de papá, que Él te espera. Hay un banquete que te está esperando, hay inicio nuevo, hay una nueva vida, y Él puede hacer lo nuevo, no hay nada imposible. Y yo quería compartir otra, cuando yo cumplo 18 años, yo, bueno, me junto con un pibe que mi mamá me dijo, no te juntes con ese chico, y cuando una mamá me la tiene razón,
Y yo quedé embarazada en el mundo, ¿no? Y ellos son devotos de Gauchito Gil, así que era contrario a mis creencias. Ya mi mamá me dijo que no y era por algo. Y bueno, quedé embarazada, la pasé mal, como decía, te contaba hace rato, pasé muchos golpes y muchas cosas que me decía. Entre eso nos peleamos y él decidió irse y yo me quedé con mi hijo. Y pasé meses feos, horribles, porque es feo encontrarte sola. Yo tenía a mi hijo y yo tenía que trabajar para él y a la vez dónde dejaba a mi hijo y a la vez no quería que alguien me lo críe porque como mi mamá nos había criado a nosotros, ella trabajando, nos crió mi abuela. Yo no quería que pase lo mismo. Y entonces estaba pasando lo mismo que mi mamá, no sé, había pasado con nosotros, ¿no? Estaba volviendo a repetir la historia, estaba volviendo a la herencia generacional. Y bueno, y entre eso yo lo conozco a Ramiro y sin saber de su vida, porque lo conocía del barrio, pero no sabía que él era como yo, porque él era lo mismo, él nació y ya era de Cristo, así como yo. Bueno, un día charlando él me cuenta que su mamá va a la iglesia, yo le cuento lo mismo y el Señor algo tenía. El Señor tenía en las oraciones que mi mamá, yo la escuchaba, a veces ahora porque muchas veces la escuchaba y decía, otra vez está gritando, decía yo, y me iba al fondo. La escuchaba que mi mamá decía que me manda un esposo de Dios a mí. Y bueno, y lo mandó a este hombre, me lo mandó a mi negro y era de Cristo. Él empieza a congregar en Enciendo una Luz y yo no quería ir con él. Y bueno, ahí también estaba trabajando el diablo para que no se una lo que el Dios tenía preparado para nosotros. Bueno, Dios hace que nos unamos nosotros y ahí se hace una restauración familiar de vuelta en mi vida, con miedos, pensando que Él me iba a dejar lo mismo pasar los otros. Pero Dios creó una restauración familiar en mi vida de vuelta y también comentarles que no es, muchos por ahí nos ven y porque somos cristianos piensan que no pasamos nada. Sí, hemos pasado pruebas, hemos hasta tenido días que no teníamos nada para comer, que teníamos un té y éramos re felices los dos. También hemos pasado peleas, pero Dios restaura. Y si Dios, como yo siempre le digo a la gente, está lo que armamos en la arena y lo armamos en la roca, que es Dios. Si Dios no estaría con nosotros, y yo siempre se los cuento, Dios es la roca de mi vida. Y yo sé que hoy mi familia está en la roca, estamos parados en la roca. Y que Dios día a día nos moldea, así por ahí tenemos cosas que no nos gustan, pero siempre cuando está Dios todo es una armonía en nosotros. Y así que eso, contarles también que por mi vida ha pasado la restauración familiar y tuve miedo, sí, pero el Señor moldeó de vuelta mi corazón, el corazón de Él, fuimos transformados para hoy poder tener una gran familia en Cristo, ¿no? Así que esa fue otra de las cosas que el Señor hizo en mi vida. Y que tengan fe, porque yo sé que hay mucha gente que piensa que todo está perdido, y no es así. Dios hace las cosas nuevas y también te manda un esposo. Si no restaura el que tenías, te manda uno nuevo para que vos puedas tener una familia que el diablo te roba, Dios te lo regala de vuelta. Gloria a Dios. Saluda a Ramiro, seguro que está bien. Sí. Bueno, queremos agradecer que hayas venido para contar tu testimonio. Y también te queríamos pedir que ministres a la gente que está mirando con una oración. Dale. Bueno, Padre, en esta noche, Señor, agradezco la oportunidad que me has dado, Señor, de poder transmitir un poco de mi testimonio, Señor, a través del Facebook, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, que hoy están conmigo, Señor, también son dos varones de Dios, Señor. Así también te quiero pedir, Señor, por aquellas personas que están mirando, Padre, que tú desciendas en ellos, Señor, si son personas que se han alejado, si son personas que no te conocen, Señor, que tú los hagas volver al camino, Señor, que tengas misericordia de aquel que no te conoce, para que sea predicado, Señor, así llegar a tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo en esta hora, Señor, bendigo, Señor, al que está mirando, Señor. Declaro, Señor, que a través de esta oración, Señor, Padre, serán llenados con tu sangre preciosa, Señor, con tu presencia, Señor. Así también, Señor, declaro, Señor, que tú harás un clic, Señor, en su vida, Señor, para volver a tu camino, a tu casa, Señor. Y aquel que no te conoce, Señor, tendrá curiosidad, Señor, de saber lo que es estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo, Padre, pido a las personas que están ahí a través del Facebook, si no han aceptado a Jesús en su corazón o si lo quieren volver a aceptar, si repiten conmigo unas palabras. Señor Jesús, en esta noche te quiero pedir perdón por mis errores, por mis pecados. Yo
y repetí tu nombre y tu apellido. Te acepto como mi único Rey, como mi único Padre y Salvador. Y declaro que seré de Cristo en el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida, anota a mi familia en el libro y declaro, Señor, que sobre estas personas, Señor, que han nombrado en esta noche, Señor, que tú los has hecho tus hijos, Señor, que tú has anotado el nombre de ellos en el libro de la vida, Señor, que se acercarán a ti, a tu presencia, Señor, Padre, que tú los harás salvo en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Reprendo al diablo, Señor, si no quiere, Señor, que nadie reciba este testimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tú tocarás los corazones, Padre. Bendice, Señor, al que está mirando, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria en esta tarde, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos despedimos hasta el próximo lunes.